centrando en las opciones que hay, compra o alquiler. Vamos a compararlas un poco, qué ventajas, qué inconvenientes, cuándo interesa una u otra. Está claro que las opciones que hay, interesa la compra cuando los intereses son bajos, los intereses de los créditos hipotecarios, las hipotecas son fáciles, pero, perdón, ese desembolso inicial no tenía que estar ahí. Bueno, ese momento ahora no se da, o sea, ahora los intereses están subiendo y sobre todo las hipotecas son dificilísimas. Entonces, en ese sentido, ahora puede interesar o nos podemos decantar con mayor facilidad hacia el alquiler. Al ser los intereses altos, con el alquiler no hay que hacer ningún depósito inicial, no hay que pedir ningún crédito. Como las hipotecas son difíciles, no es necesario ir a recurrir a ninguna hipoteca y resulta más interesante en este momento. Las ventajas de la compra, pues está claro que la propiedad al final con los años pues viene a ser un sistema de ahorro. Tú tienes una vivienda y eso ya no te lo quita nadie, has ido ahí invirtiendo tus ahorros año a año y al final pues eres propietario de una vivienda. Eso con el alquiler no pasa, evidentemente. Y a largo plazo supone eso, supone un ahorro. Pero es también una solución que te da lo que es la cobertura, el techo, el disfrute de una vivienda en un tiempo a largo plazo. Porque si tú lo que quieres es tener una vivienda inmediatamente y a corto plazo con posibilidad de luego cambiar o tener facilidad para trasladarte o movilizarte, ¿no?, hacia otra ciudad o hacia otro territorio, pues el tener una vivienda en propiedad puede llegar a ser un problema. Con el alquiler, sin embargo, tenemos las ventajas de que los costos son mucho más reducidos, no tenemos ese desembolso inicial que en la vivienda de compra. Sí, o sea, los créditos que dan los bancos para el crédito hipotecario es sobre el 80% del valor de la vivienda, tú tienes que tener el 20%. Sin embargo, en el alquiler eso no es necesario. Desde el principio vas a la renta que se fije y ya puedes disfrutar de la vivienda. Los trámites son mucho más ágiles, claro, no hay que estar negociando con los bancos a ver si te dan o no el crédito, si te avala tu padre, si cualquier cosa de estas. Y te permite una movilidad laboral que pienso que a vuestra edad es importante, porque, hombre, no siempre siendo joven tienes el trabajo de tu vida. Es fácil que tengas que desplazarte a un territorio, a una ciudad distinta de la que has iniciado. Entonces, con una vivienda en alquiler, pues siempre te da mayores posibilidades de traslado. Y sobre todo que posibilita que con un precio bajo puedas emanciparte, con un costo pequeño al mes puedas emanciparte. Los inconvenientes de la compra son la gestión es complicada, por lo que hemos dicho. Hay que hablar con los bancos, a ver cómo te dan ese crédito hipotecario. Tienes que tener el 20% ese inicial. Te endeudas por 20, 25, 30 años y te impide la movilidad de alguna manera. En el alquiler el inconveniente es que no tienes esa propiedad, eso no ha supuesto un ahorro para ti, los alquileres los vas perdiendo, digamos, aunque la diferencia entre el alquiler y la compra también hay que tenerla en cuenta, y luego que es una solución transitoria, claro, porque los alquileres pues son por un tiempo determinado y luego pues hay que ir renovando en algunos casos o tomando la decisión de acceder a una vivienda en propiedad, dependiendo un poco de la situación de cada uno. El esfuerzo que una familia hace para el pago de su hipoteca actualmente, según los datos del Banco de España del primer trimestre de 2011, suponen un 33,8%. En esta gráfica vemos cómo este pico, donde el esfuerzo es mucho mayor, que habéis que supera el 50%, coincide con más o menos finales de 2008, principios de 2009, que es cuando la crisis ya aparece del todo, ¿no? Entonces empieza a caer el trabajo, los sueldos son inferiores, la gente está en paro,
se incrementan los intereses, se incrementan las hipotecas y bueno, pues ahí surge un pico que luego va a ir descendiendo, pues porque los precios de la vivienda van bajando y esta es la situación que tenemos a final del año 2011. No, a final no, a marzo del año 2011. De todas formas, se considera en general que el esfuerzo que debe hacer la familia respecto a los ingresos familiares o unidades convivenciales para la vivienda debe estar en torno al 30%. El gobierno vasco ha adquirido unos compromisos que ya los comentamos el año pasado, pero como supongo que el público sería distinto, pues os lo vuelvo a decir. Unos compromisos que fueron, en primer lugar, con el Pacto Social por la Vivienda, que es un pacto que se firmó entre el gobierno vasco y casi 80 agentes relacionados con la vivienda, con el sector de la construcción, con entidades financieras, con asociaciones de vecinos, con grupos sociales, de asociaciones diferentes, pues yo que sé, de personas mayores, de personas separadas, de discapacitados, de muchos colectivos distintos, y se firmó un pacto en el que nos comprometíamos a que el 50% de las edificaciones públicas que se promovieran de aquí a 2015, el pacto se planteaba con un escenario a 15 años, se harían en régimen de alquiler. Y en 2013, que sería el año en que terminaría la legislatura, el 40%. Es decir, que de las edificaciones nuevas que haga el gobierno, en 2013 llegara al 40% en alquiler y en 2015 el 50%. Y luego también nos comprometimos a promover el acceso en régimen de alquiler a 40.000 familias. No quiere decirse hacer 40.000 viviendas nuevas, sino que 40.000 familias tuvieran oportunidad, bien mediante programas con viviendas vacías, que os contaré, con viviendas existentes que se rehabiliten, con viviendas nuevas, en toda la gama de accesos que tenemos, llegará a las 40.000. El otro compromiso que tenemos es el de cumplir el plan director de vivienda y regeneración urbana, que son cuatrienales los planes, entonces este abarca de 2010 a 2013. En ese plan director tenemos planificados una serie de viviendas o de accesos a viviendas, como os decía, de distintas formas, o bien en vivienda nueva, o alquileres, compras, de forma que el 58% de los accesos fueran en alquiler. En total supondría 23.100 sobre un total de las 40.000. Tenemos que tener en cuenta la realidad de los demandantes de vivienda. Supongo que sabéis, porque es conocido, que el registro oficial de viviendas del gobierno vasco, de demandantes de vivienda, que es Etxebide, pues lleva recogiendo datos desde hace unos cuantos años ya. Y tenemos recogida la edad de los solicitantes y la composición familiar. Entonces se ve, es curioso, que hay una gran proporción de solicitudes individuales. Ya veis que casi las 3/4 partes de las solicitudes son individuales. Eso viene a coincidir con que son personas jóvenes como vosotros, que a lo mejor todavía no han formado parejas ni hogares con hijos y tal, y se apuntan, muchas veces se apuntan aun siendo pareja, ellas por un lado y ellos por otro. Pero sí que os quiero hacer una advertencia en este sentido, porque tal y como estamos desarrollando la nueva normativa e incluso la ley de vivienda, tendrán menos ventajas. Es decir, la unidad convivencial será prioritaria el número de miembros de esa unidad convivencial a la hora de tener vivienda respecto al que tenga la vivienda sola. Y luego os lo explico, no os asustéis, que no os vais a quedar sin oferta, pero sí hay para un grupo de las viviendas que se están haciendo donde tendrán prioridad las unidades de mayor número de miembros. Entonces,
a la hora de apuntaros en Etxebide tendréis que tener cuidado y analizarlo bien, porque a lo mejor os interesa más apuntaros de 2 en 2 que de 1 en 1. La realidad de la demanda de la vivienda respecto a la compra con el alquiler es la siguiente. El verde oscuro es la demanda. Nosotros tenemos en Etxebide tenemos demandantes en propiedad, demandantes en alquiler, y luego una tercera columna que le es indiferente. Entonces, en 2005, pues casi el 50% de la demanda era en propiedad. Sin embargo, en 2011 estamos en, no llega ni al 25%, ha bajado mucho. Si eso es debido a la crisis, no lo sé. Si es debido a que se va viendo una mentalización de que toda esta demanda de gente joven es mejor que al principio vaya al alquiler antes de elegir su sitio definitivo y la vivienda de su vida, y que no tiene por qué costarle el alquiler de una, o la compra de una vivienda de 3 dormitorios para cuando tenga hijos y no sé qué, y al principio se conforme con un estudio o con una vivienda pequeñita, que el desembolso va a ser mucho menor y le va a facilitar emanciparse. No sé a qué se debe de las dos cosas, pero la cosa es que nos ha bajado a la mitad. Si antes estábamos casi en el 50, ahora no llegamos al 25. Y el alquiler, o sea, la propiedad abajo eso, el alquiler pues viene a ser un 25% también, que antes teníamos muy poquito, de 18.000 hemos pasado a 32.000. Y bueno, y el grupo de indiferentes sigue aumentando. Ese grupo de indiferentes que sigue aumentando, vamos a obligarlo de alguna manera, y luego os contaré cómo o por qué, vamos a obligarlo a decantarse por una cosa o por otra. ¿Qué opciones hay? Pues por un lado tenemos la vivienda vacía. Sabemos que hay viviendas que están construidas, que son propiedad de personas y que no están ocupadas. Entonces, para eso está el programa Bizigune, que viene funcionando ya desde hace unos cuantos años con éxito, en el cual tenemos un parque del orden de las 4.750 viviendas. ¿En qué consiste? Pues el gobierno vasco alquila a propietarios de esas viviendas, o sea, hay una lista de propietarios de viviendas y el gobierno vasco las alquila para realquilarlas luego por un alquiler social. Entonces, las alquila con un máximo, con un tope, ahora está en 600.000 euros, perdón, en 600 euros al mes, y la realquila por el 30% de los ingresos de la persona que es solicitante. Es decir, ese alquiler varía, no es para todo el mundo igual. Dependiendo del tamaño de la vivienda, el máximo de 3 dormitorios de en torno a los 90 metros sería el alquiler de los 600 euros. Entonces se realquila a una persona con unos ingresos X por el 30% de sus ingresos. Los requisitos que se piden para estar en este programa es estar inscrito en Etxebide, precisamente en la columna de los Bizigunes, en la columna de este programa, y tener unos ingresos con un mínimo de 3.000 y un máximo de 21.100 euros al año. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un programa que al gobierno le está costando aproximadamente un 58% del valor. Es decir, que lo que paga el realquilado, el inquilino social, lo que paga es menos de la mitad de lo que el gobierno paga al propietario. Además, esas viviendas se arreglan, las arregla el gobierno y luego se garantiza al propietario que las devuelve en buenas condiciones. Para el propietario no es una renta muy alta porque es más baja que en el mercado, pero tiene unas garantías que le convencen. Y la prueba está que tenemos una lista de gente con viviendas para poner en disposición de alquiler superior a las que podemos abarcar. De momento vamos por 4.750, queremos llegar a 6.000 el año que viene.
Otra forma de movilizar la vivienda que hay vacía es el programa ASAP, que hemos llamado. Esto es nuevo. Bueno, es tan nuevo que todavía no ha salido. Saldrá el mes que viene o antes de final de año, en cualquier caso. Entonces, aquí, ¿qué hace el gobierno? El gobierno intermedia. Aquí no va a alquilar el gobierno y realquilar a los solicitantes de Etxebide, sino que el gobierno va a intermediar entre el propietario y el inquilino. Habrá lista de propietarios, habrá lista de inquilinos, entonces los pone de acuerdo. Al propietario le va a asegurar una renta determinada, que por supuesto no va a pasar de un límite, está sin establecer todavía el límite ese, pero será inferior al de la renta en el mercado libre, y le va a asegurar que no haya unos desperfectos, porque para eso va a haber un seguro que va a cubrir el gobierno, que va a contratar el gobierno. Y al inquilino le asegura que la renta esa sea inferior a la renta del mercado. Aquí también se establece un límite de ingresos, el inferior sería 3.000, el superior 39.000, bastante más que en el caso anterior, que hemos dicho que era 21.000. ¿Qué va a ocurrir? Pues que a estas viviendas posiblemente vayan la gente que tiene más ingresos, y que los que tienen menos ingresos vayan al anterior. Eso en cuanto a las viviendas existentes vacías. Luego hay viviendas de nueva construcción. Una de ellas, un tipo de viviendas que no son viviendas expresamente, sino alojamientos dotacionales, de alquiler, de ahí lo de hadas, son apartamentos, que es lo que decía José Antonio antes cuando se ha referido a los de Donosti que se iniciaron hace años. Bueno, pues para que veáis los procesos, se iniciaron hace años, sí, pero se inauguraron este año ha sido, ¿no? Este año, y es la primera promoción que sale así. Entonces son apartamentos, no son viviendas. La ley del suelo ya lo define, la ley del suelo de 2006 los define como alojamientos, diferente a vivienda, porque se hacen sobre suelos que son de equipamiento, no son suelos residenciales, son de equipamiento, porque se considera que es una necesidad social y que por lo tanto debe cumplir una función social. Va dirigido expresamente a jóvenes, el programa este, y es una forma de ayudar a la emancipación. Son, para que nos entendamos, como estudios, estos de Donosti son de una sola habitación, en casi todos los casos hay alguno con un dormitorio separado, una sola habitación donde el propio mobiliario puede separar el ambiente de dormir con el de estar, con una cocina integrada también, y lo único que hay separado y cerrado es el cuarto de baño completo. Y la verdad es que la cocina se da amueblada, y estos de Donosti, que son los únicos que hay terminados, pues tuvieron muchísima aceptación, y la verdad es que la gente estaba muy contenta y son fantásticos para poder empezar. Tiene particularidades, y es que el alquiler de alojamientos dotacionales es una solución transitoria. Ayuda a emanciparse, pero son contratos anuales y como máximo durante 5 años. A los 5 años hay que dejar el sitio al siguiente y haberse buscado mientras tanto la vida por otro lado. Tienen una tipología específica, ya digo que no son viviendas, que son estudios, aunque en algunos casos puede haber un dormitorio o incluso dos, y por ejemplo la promoción pues se considera, yo que sé, que nos han pedido por ejemplo en algún municipio alojamientos de este tipo que sean transitorios para una situación determinada de personas separadas, que se separa a lo mejor el padre, le deja la vivienda a la madre con los hijos y necesita un sitio donde poder recibir a sus niños en el fin de semana. Y claro, si tienen un alojamiento con una habitación única, pues es problemático. Entonces sí que hay casos donde a lo mejor pues esos apartamentos tendrán un dormitorio o 2 dormitorios. La tipología también se distingue porque puede tener servicios comunes. Por ejemplo, pues a lo mejor zonas de lavandería, de máquinas, de secadoras y de tal. Esto lo tenían las de Donosti.
un aparcamiento de bicicletas muy grande, bueno, puede tener servicios comunes a todos. Locales para a lo mejor tener reuniones de los propios vecinos y organizarse y tener ahí un despacho de la comunidad. Las rentas son reducidas y los ingresos que se piden son entre 3.000 y 39.000 euros al año. De nueva construcción son las clásicas ya de alquiler que hace el gobierno, que son las viviendas sociales. Las viviendas sociales son las VPO, pero con más ayudas, es decir, el gobierno financia una buena parte de la construcción y entonces son más baratas. Pero estas viviendas, precisamente por ir con ayudas importantes del gobierno, no se transmiten y se hacen siempre en alquiler. Los ingresos de la gente que tiene acceso a ella tiene un límite de hasta 25.000 euros, más de 3.000 y menos de 25.000. ¿Por qué? Porque para cubrir esta necesidad, o sea, hay mucho demandante entre los 15.000 y 25.000 euros de ingresos. El grueso, el 65% de los demandantes está en esos límites. Entonces creemos que quien supere esos 25.000, pues a lo mejor puede tener posibilidad de ir a la compra o ir a un alquiler de otro tipo de vivienda que no sea la vivienda social. Y la renta, aquí se marcan unos cupos, unos márgenes de costos según los ingresos de alquileres de esas viviendas. Entonces, aproximadamente en los tramos esos de ingresos de las familias se considera el alquiler en un 25% así de los ingresos. Luego está también la VPO, que es la vivienda de protección oficial de siempre. El VPO ya son unas siglas muy conocidas. Normalmente la VPO es en compra, pero también las podemos hacer en alquiler. De hecho, ahora vamos a sacar un paquete importante de viviendas VPO en alquiler. Aquí los ingresos se admite hasta 39.000 euros, pero también los alquileres son superiores. La renta será inferior al 30% de los ingresos, pero claro, del tramo máximo. Entonces, dependiendo, pero ya digo que son superiores a los de la vivienda, al alquiler de la vivienda social. Luego, otro tipo de, hemos visto la vivienda existente vacía, la vivienda de obra nueva, la que se construye, y ahora la vivienda existente pero llena, es decir, la vivienda existente que no reúne las mismas condiciones que una vivienda nueva, que tiene problemas de confort, de accesibilidad a lo mejor, de llegar a la eficiencia energética deseable, y estas son las que llamamos a rehabilitar. En los momentos como ahora de crisis económica y financiera, pues la verdad es que el optar por esta vía de rehabilitar lo que tenemos, pues a los que están en esas viviendas les puede resultar muy rentables, hay ayudas y además es una vía mucho más sostenible. Pero de esto no voy a hablaros, porque de esto, aparte del momento puntual en que ahora os pueda venir bien a los que podáis disfrutar de una vivienda que no reúne condiciones y que las pueda reunir, es que es una edificación mucho más sostenible y mucho más deseable. Pero de todo esto os va a hablar luego la siguiente ponencia, Ignacio de la Puerta, que es el director de vivienda y que tiene un programa muy interesante sobre cosas novedosas. En la ley de vivienda, como no podía ser de otra manera, pues claro, tratamos el alquiler. Y la ley de vivienda esta, que como ha dicho José Antonio, tenemos ya cerrado el anteproyecto, se llevará a aprobar por el Consejo de Gobierno en cuanto tengamos los últimos informes que están a punto de entrar y que a lo mejor nos obligan a corregir alguna cosita. Se llevará ya al Consejo de Gobierno, se aprobará y entonces pasará al Parlamento. Eso tiene que hacerse dentro de este año.
Hay una cosa que habréis oído hablar posiblemente, que es el derecho subjetivo. Esto es algo novedoso que se incluye en la ley. El derecho subjetivo quiere decir que es reclamable ante los tribunales y es derecho subjetivo a la ocupación legal y estable de una vivienda. ¿Para quién? Pues para quien parece recursos para irse al mercado libre o al mercado incluso de VPO. Entonces, hay unos requisitos para poder reclamar este derecho, que es, por supuesto, no tener posesión de una vivienda, estar inscrito en Etxebide, en el registro oficial de demandantes, en alquiler, solamente en alquiler. Por eso decía antes que íbamos a separar la opción de compra y alquiler, porque entendemos que quien puede optar a una compra no está tan necesitado de vivienda. O sea, el que está necesitado de vivienda irá al alquiler, y por lo tanto el derecho subjetivo debe de abordar el alquiler exclusivamente. Y con una antigüedad determinada que se reglamentará más adelante. Está aprobada la ley. Luego, además, tiene que tener unos ingresos anuales determinados, que también irán al reglamento. Como decía, preferentemente tiene que ser mediante alquiler. La forma de satisfacer ese derecho subjetivo tiene que ser mediante el alquiler. Entonces, ese alquiler puede ser de una vivienda protegida, de un alojamiento protegido, lo que hemos llamado ahora, de una vivienda libre, caso de que por programas de estos de Bizigune o del APAS surja y haya programas de intermediación que lo ponga en uso, y con carácter subsidiario, y en principio mientras no haya viviendas suficientes para poder abastecer toda la demanda, que ahora de momento no las hay, mediante una prestación económica. Este derecho subjetivo se va a aplicar, claro, ahora metemos la ley en el Parlamento, tardará un tiempo en debatirse y aprobarse, y cuando se apruebe hay que hacer el reglamento. Entonces, para no alargar el tiempo de aplicación, porque eso de que tú hagas la ley que ya hago yo el reglamento, es decir, al final en el reglamento es donde se matiza todo y donde se ajustan todas las cosas, y llevará más tiempo a aprobar el reglamento a lo mejor que aprobar la ley. Entonces, se va a hacer una aplicación gradual, que ya viene en una disposición transitoria de la ley, para que en tanto esté el reglamento, tanto no esté el reglamento hecho, se pueda ir aplicando el derecho subjetivo de una determinada manera. Y además se va a hacer coexistir con los sorteos tradicionales que se vienen haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque es la forma de tener una mayor cohesión social. Si dejamos que la necesidad la mayor necesidad económica y por lo tanto la mayor necesidad de vivienda sea la única que ocupa un edificio, pues se acabarán quedando edificios de más o menos pobres, otros de medianos, tal. Entonces queremos mezclar. Eso se ha ido consiguiendo hasta ahora y queremos mantenerlo. Por lo tanto, cuando se distribuyan cada año las viviendas que van a ir para cubrir el derecho subjetivo, no será el 100% de las viviendas, sino que andará en torno al 60% por ahí, y el resto se seguirán sorteando. Entonces, ¿cómo es la entrada gradual esta de derecho subjetivo? Pues hasta que se apruebe el reglamento, se atenderá a demandantes con antigüedad superior a 4 años en Etxebide. El primer año serían unidades convivenciales de más de 3 o más miembros con ingresos inferiores a 15.000 euros. En el segundo año incorporaríamos al anterior las unidades convivenciales de 2 miembros con ingresos inferiores a 12.000 y el tercer año con 1 miembro y ingresos inferiores a 9.000. Os parecerá poquísimo, pero esto es lo reclamable ante los tribunales. De la otra casi mitad seguiremos sorteando como hasta ahora, sabiendo que además es proceso para jóvenes serían los alojamientos dotacionales.
Y bueno, el proceso que lleva la ley es que primero se elabora un anteproyecto, o sea, el gobierno elabora un anteproyecto, esto ya pasó a primeros de año, pasamos esta fase, se abrió el proceso de participación ciudadana y el contraste con los agentes políticos y sociales, que son los que firmaron el pacto, entre otros. En el proceso de participación ciudadana, igual vosotros habéis participado alguno, porque han sido páginas de la web que han estado abiertas, que se han metido montones, eso ya os lo explicarán mañana y os lo contarán mañana. Entonces, de todas esas sugerencias que ha habido y aportaciones, se han recogido dentro del texto de la ley, y esa es la que se presentará al Parlamento. Luego llevará pues la tramitación parlamentaria, con el acuerdo que sea para aprobar, y ya por fin pues pasará a ser ley de vivienda. Y nada más.